Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Yo soy Sofi de Franja, actual conducción del Centro de Estudiantes. En el entorno académico actual, el equilibrio entre el estudio y el bienestar es un tema de creciente importancia. La presión para alcanzar altos rendimientos académicos puede impactar significativamente a la salud mental y física de los estudiantes. Es por eso que en esta charla, de la mano de la licenciada Catalina Avicio, la licenciada Luciana Ramírez y la licenciada Valentina Seita, vamos a explorar la interconexión entre el estudio efectivo y el mantenimiento del bienestar personal. A su vez, discutiremos estrategias para optimizar los hábitos de estudio, manejar el estrés y la ansiedad asociados con las demandas académicas y promover un equilibrio saludable entre las responsabilidades académicas y el cuidado personal. También abordaremos la importancia de la autoconciencia, la gestión del tiempo y las prácticas de autocuidado para fomentar un ambiente de aprendizaje positivo y sostenible. Desde Franja Morada, nosotros siempre apostamos a la excelencia académica y celebramos estos espacios de formación que van más allá del plan de estudios. Muchas gracias por participar. Cualquier cosa que necesiten, yo voy a estar en el chat y los dejo con las licenciadas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Alguien que me confirma si se escucha bien y se ve la presentación? ¿Sí? Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Valentina Seita y como nos presentaron recién, junto con Lu Ramírez y Kate Vicio, la idea es que podamos brindarles un granito de arena para por ahí llegar a estas fechas de parciales y de exámenes que en cualquier momento se nos vienen encima sin colapsar tanto al menos. A continuación nos vamos a presentar y la idea es que pueda ser un espacio de conversación más allá de las herramientas que nosotros les venimos a proponer. Por lo tanto, queremos invitarlos a que se animen a participar y poder compartir sus dudas, escribir por el chat. Si alguien se anima a abrir micrófono, siempre va a ser bienvenido el intercambio porque seguramente nos va a enriquecer a todos. A continuación, si logro pasar la diapositiva, que se me estaría trabando un poquito. A ver, voy a dejar de compartir 2 segundos. Vamos a presentarnos. Bien. Bien. Ahí estamos. Bien. Bueno, Cata, Lu y yo somos terapeutas cognitivo-conductuales. Todas estudiamos la licenciatura en psicología en diferentes universidades y nos fuimos formando después en esta rama de lo que es la psicología cognitiva y diferentes variantes, ya sea la terapia cognitivo-conductual, terapias de tercera ola como líneas de aceptación y compromiso, entrenamiento en mindfulness, etcétera, que nos permiten hacer un abordaje de lo que son los trastornos de ansiedad y dentro de los cuales a veces encontramos algunas situaciones de ansiedad ante exámenes en donde el miedo que nos dan esas situaciones pasa a ser un poquito más intenso y requiere de entrenar ciertas habilidades. Las tres formamos parte de un equipo de trabajo en donde intentamos sostenernos y formarnos constantemente. Es un equipo más amplio, somos 9 terapeutas en este momento, pero actualmente, bueno, nos pudimos organizar nosotras para compartir este espacio con ustedes. Cata, Lu, no sé si quieren presentarse. ¿Te escuchás? Sí, se escucha perfecto, Lu. Dale, ¿querés ir vos, Cata? Sí, pues yo sigo y arranco. Como quieras, arranca nomás. Entonces, bueno, chicos, mi nombre es Catalina Vicio, como dice Vale, soy licenciada en psicología y ya hace un par de años venimos en el equipo formándonos, ¿sí? Desde la terapia cognitiva conductual, como explicó Vale, como intentando también abarcar capaz diferentes ramas complementarias, ¿sí? Y bueno, actualmente la mayor cantidad de pacientes que estamos teniendo son estudiantes que están con un poquito de ansiedad, no para etiquetar de trastorno de ansiedad, pero la ansiedad es un tema bastante común, sino también otro tipo de población que suelo atender son los trastornos depresivos, bipolares, así que es capaz un poco una ensalada, pero siempre, bueno, todo se, como que uno siempre puede ir como aportando, equilibrando de cada perspectiva y de cada padecimiento. Bien. Bueno, se escucha bien, chicas, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Luciana Ramírez, yo soy licenciada y profe de psicología. Me recibí en la UNC
y mi orientación es la cognitiva conductual, al igual que las chicas, y trabajo principalmente con pacientes con problemáticas de ansiedad ante los exámenes, igual que las chicas, perfeccionismo, y bueno, hoy en día trabajo de forma virtual y brindando terapia. Y bueno, en esta charla, no se escucha bien. ¿Se escucha mejor? A ver si... Ahí mejor. Entonces, ¿se escucha mejor? Ahí sí, un poquito más alto. Buenísimo. Bueno, bueno, voy a arrancar yo contándoles un poco sobre la charla del día de hoy. Y la idea es arrancar un poco hablando de por qué colapsamos ante distintas situaciones, ¿no?, que tienen que ver con el estudio, con la facu, y vamos a hablar principalmente de la ansiedad y esta emoción que es muy común, ¿sí?, que todos sentimos, que es una emoción normal, ¿sí?, que es de la familia del miedo, ¿sí? La emoción del miedo es una emoción bastante primitiva que nos alerta sobre un posible peligro, ¿sí?, y para poder reaccionar y poder protegernos ante diferentes situaciones que pueden ser amenazantes. Y la ansiedad, como es de la familia del miedo, principalmente se caracteriza por anticiparnos a situaciones de exigencia. Ante alguna situación que uno tenga que responder, ¿sí?, prepararse, y en niveles moderados, o sea, la ansiedad en su función adaptativa, es decir, cuando nos ayuda, nos facilita el rendimiento, ¿sí?, en la facu, para poder estudiar, nos ayuda a prepararnos, y bueno, pero a veces cuando esta ansiedad aparece como de forma muy repetida en el tiempo, o nos cuesta como manejar la situación, sentimos que nos sobrepasa la ansiedad, puede ser que se esté tratando de una ansiedad más disfuncional, ¿sí?, como que ya se nos vuelve un poquito en nuestra contra, y ya nos empieza a generar bastante problemáticas, ¿no? Bien. ¿Quieren? Acá, bueno, queríamos presentarles un pequeño juego de imágenes. Y bueno, quisiera que comenten por el chat qué es lo que ven acá, en esta imagen. O si alguien se anima a abrir el micrófono. Sí, también. Bien, la facultad. Bien, exactamente, es en la puerta de la Facultad Chico. Y si vemos esta imagen es bastante inofensiva, es como que uno lo ve y es una estímulo neutro, ¿sí?, la entrada a una facultad. Pero, ¿qué pasaría si en la entrada de la facultad apareciera un puma, ¿no? Y estamos ahí entrando a la facultad y aparece un puma. Bueno, ahí lo que sucedería, ¿no?, es que se activarían todas nuestras respuestas de miedo y ansiedad para poder huir, ¿sí?, de este peligro que estamos percibiendo. Y esto es lo que a veces nos suele pasar cuando vemos los exámenes, ¿sí?, o algunas situaciones de la facu como amenazantes, ¿sí? Y solemos ver esto, ¿no?, como pumas, a veces no los hay, y respondemos de una manera demasiado exagerada a la situación, ¿no?, del examen. Y bueno, esto es por ahí la diferencia entre la ansiedad, como les contaba hace un rato, ¿no?, cuando se presenta en sus niveles como adecuados para prepararnos para rendir, y cuando a veces ya se convierte en una ansiedad ante exámenes, que ya nos traería diferentes tipos de dificultades que ahora en un rato les voy a contar. Bien. Bueno, acá quería contarles un poco por qué se produce, ¿sí?, sobre todo siempre hablando de la ansiedad ante exámenes ahora, ¿sí?, las dificultades que pueden aparecer en este aspecto, por qué se producen. Primero, por experiencias pasadas negativas, ¿sí?, por algunas situaciones que nos puedan haber sucedido en la facu, como sí que nos hayan generado un miedo, ¿sí? Y acá, bueno, quería aprovechar para contarles una experiencia propia, personal, que me pasó en la facu. En primer año iba a rendir un examen oral, ¿sí?, y un final era. Y me acuerdo que cuando fui a rendir el oral, todo terminó, y el profe me dice, bueno, mira, te pondría un 8 o 9 porque se nota que estudiaste, que sabés, pero te voy a bajar un punto porque hablaste muy bajo y no te entendí muy bien. Entonces ahí yo como, bueno, me bajó un punto por esta situación. En su momento sí, realmente hablaba bastante bajo, también me costaba todo esto, de la expresión más oral. Y bueno, a partir de esa situación,
tuve como bastante miedo, ¿no? Después a rendir algunos exámenes y demás, pero por ahí, y bueno, esto también hizo, ¿no? De que yo por ahí me preparara, no sé, practicando frente al espejo, hablando para después volver a rendir, no sé si ahí, mejor. Trato como de acercarme un poquito más al ¿ahí me escuchas? Perfecto. Bien. Bueno, y ahí en el chat quiero que vayan contando si les pasó de tener experiencias negativas también. Se escucha como bajito lejos. Bueno, voy a subirle al volumen. No se escucha bien. Espera, voy a cambiar del celu para que me escuchen mejor. Bueno, entonces, les sigo contando un poquito sobre esto de otros motivos por los cuales se puede empezar a generar esto de la ansiedad ante exámenes. Básicamente, muchas veces pasamos como por experiencias negativas, como esto que me contó Lu, que está buena la experiencia que ella trae, porque a veces no hace falta pasar por una situación sumamente agresiva en un examen o necesariamente reprobar para que estas instancias nos empiecen a generar un poquito más de ansiedad. A veces el simple motivo de estar un poco más nerviosos en un examen y empezar a trastabillar más o ponernos colorados o que tener un feedback negativo de un docente puede hacer que en el futuro estas situaciones nos empiezan a generar más ansiedad y hace que le empecemos a temer. Y con eso aparecen ciertos pensamientos negativos sobre nosotros mismos y también sobre la situación del examen, como por ejemplo, no voy a poder, es un montón para mí, no voy a llegar, o por ejemplo, es terrible que me vaya mal en un examen, me muero si me va mal. Así como también muchas veces sentimos presión social por lograr un buen rendimiento académico, por la presión de que quizás nuestras familias nos ayudan económicamente para que podamos estudiar, capaz somos de otras ciudades y eso implica un gasto mayor, o hay expectativas de familiares de un rendimiento académico mucho más lineal y exitoso de lo que es en realidad la experiencia académica, ¿sí? Todas estas experiencias hacen que podamos empezar a temerle un poquito más a la situación de examen y con eso empezar a colapsar más en las fechas de examen. ¿Vos sabés, Vale? Sí. Perdón, quiero interrumpir para contar una anécdota que me acuerdo en cuanto decís presión social, que yo recuerdo en primer año de la facultad, lo hago breve, había terminado de rendir todo bien, digamos, yo muy contenta. Y cuando le cuento a un familiar, me dice, bueno, pero es lo que tenés que hacer, es como si fuera tu trabajo. Y yo recuerdo ese sentir como esa presión de decir, bueno, tengo que hacer todos los años lo mismo, y bueno, la vida, las materias va cambiando y no es lo mismo, pero sentí esa gran presión que, bueno, que después obviamente influyó a la hora de tener que rendir y ponerme nerviosa por si no estaba la posibilidad no estaba la posibilidad, perdón, de no probar, que es lo más humano y esperable del mundo, ¿no? Como para aportar también. Tal cual, tal cual. Y también otros factores, más allá de nuestras propias experiencias, que ahí están compartiendo algunas en el chat y les agradecemos muchísimo porque eso ayuda a que todos nos sintamos identificados, porque todos somos humanos y nos pasan estas cosas, pero hay otros factores que por ahí tienen más que ver con los hábitos, que ya Cata nos va a contar en un rato, que tienen que ver con las pocas horas de descanso, el alto consumo de cafeína, de bebidas estimulantes, entre otros, que también pueden afectar el estado de nerviosismo en los días previos a rendir o en el mismo momento a rendir. Por lo tanto, es importante que atendamos a la experiencia integral de todos estos factores. Y capaz está bueno que ustedes se vayan preguntando a lo largo de la charla, che, ¿a mí me pasan estas experiencias negativas o son solamente mis creencias o lo que me dice mi familia, mis amigos, entre otros? O tal vez me paso de café o de mate antes de rendir y eso también tiene un repertorio en nuestro sistema nervioso, como lo habrán visto en algunas materias. Entonces, acá tenemos algunos pensamientos negativos típicos que nos ayudan a entender
qué son estas creencias o pensamientos desadaptativos que pueden aparecer en relación a la situación de examen y ayudarnos a colapsar un poquito más. Lu, ¿querés contarnos de esto? Sí, ahí se escucha bien. Excelente. Buenísimo. Me tuve que pasar al celu, ahí con el manto. Bueno, acá voy a contarles un poco sobre algunos pensamientos típicos que pueden aparecer ante diferentes situaciones de examen o de rendimiento en la facu. Por lo general las agrupamos como en 3 grupos, sobre todo antes del examen, durante el examen o sobre el examen que estoy por rendir o sobre uno mismo y mis propias capacidades. Antes del examen, algunos pensamientos comunes que pueden aparecer son no sé lo suficiente, no alcanza lo que estudié, siempre me falta más o seguro me olvido de algo importante. Vayan comentando en el chat si cuál de estos 3 grupos de pensamientos identifican más en ustedes por ahí a la hora de rendir los exámenes. Sobre el examen también pueden aparecer pensamientos como me van a tomar justo lo que no sé, o si me va mal va a ser terrible, o el profesor quiere que desaprobemos, todo. Sí, son muy comunes porque, bueno, la ansiedad hace que se empiezan a disparar toda una cantidad de pensamientos negativos ante estas situaciones. Y también sobre uno mismo, ¿sí? Ahí es como que uno ya empieza a pensar en esto de por ahí no sirvo para esto, o si desapruebo, significa que no soy capaz, o los demás pueden y yo no. Acá aparecen las típicas comparaciones por ahí también. Y bueno, son los 3. Bien, bueno, ahora les voy a contar un poco algunas formas en las cuales se puede manifestar esta ansiedad ante los exámenes en 3 aspectos, en la parte física, o sea, en qué cosas se pueden sentir a nivel físico en nuestro cuerpo, por ejemplo, dificultad para respirar, palpitaciones, esto de que se aceleren un poco nuestros latidos, sentir sudoración, molestias gastrointestinales, esto es súper común de sentir, el típico dolor de panza antes de rendir, sensación de tener un nudo en la garganta, bueno, todas como distintas síntomas que por ahí uno puede sentir a nivel físico que son bastante desagradables. También en la parte de los pensamientos, como vimos recién, aparece una preocupación excesiva. Esto tiene que ver porque la ansiedad se activa ante situaciones de incertidumbre, ¿sí? Seguramente les habrá pasado, sobre todo es esto de, bueno, no sé cómo me va a ir, qué es lo que me van a tomar en el examen, y ahí uno empieza a sentir demasiada ansiedad y aparecen estas preocupaciones por cómo va a ir en el examen. Aparece también dificultad para concentrarse, imágenes catastróficas de, bueno, yo saliendo habiendo desaprobado, bueno, todas situaciones que pueden surgir. Y bueno, como vimos recién, pensamientos negativos sobre uno mismo y pensamientos anticipatorios también, como catastrofizar las situaciones. Tal cual. Y también este miedo de que los otros se den cuenta de que nos está pasando todo esto, ¿no? Entonces, no solo se suma el hecho de no creer en uno y tener que afrontar la situación igual a veces o evitarla, sino también que el resto no se dé cuenta que estoy sintiendo ansiedad porque voy a quedar vulnerable, está mal que se den cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, con estos pensamientos, ¿quién no va a colapsar a la hora de rendir, no? Bien, y por último... Ahí está. ¿Se escucha bien, chicas? ¿O tiene... Hizo como eco, pero me parece que ahí la Vale se fue. Sí. Capaz que se quedó sin internet. A ver si tengo la presentación. Ah, yo no la tengo, no, para con. Porque estoy en tablet. Quedó. Ahí está. Bueno, las que vamos a tener ansiedad después de dar charla somos nosotras. Tuvimos todos los problemas técnicos habidos y por haber hoy. No, bien, creo que quise escribirte, Lu, que creo que se te había activado el micrófono de la compu, entonces capaz hacía eco por eso. Pero ahí vamos de nuevo con la presentación. Puede pasar. Perdonen, tal cual, ¿no? Y fíjense que capaz estas experiencias de malos entendidos o desencuentros que nos pueden pasar en esta charla también sirven como experiencia de que pueden pasar en una situación de examen. Y capaz a alguno de ustedes piense que somos unas inútiles o que no servimos para esto, puede ser, pero quizás
muchos otros también siguen pensando de que capaz está bueno que sumamos un granito de arena, que sabíamos algo de lo que estábamos hablando a pesar de estas interrupciones. Y eso puede pasar también en las situaciones de exámenes. Podemos equivocarnos, podemos tartamudear, podemos tener un problema técnico en una presentación de un trabajo práctico e igual nos puede ir bien, ¿no? Entonces, eso también es aprender a lidiar con estas situaciones de evaluación en donde se pone en juego el temor en juicio ajeno. Somos humanos, tenemos errores y eso no nos quita efectividad. Bien, entonces seguimos acá con las manifestaciones en la conducta. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos colapsando entonces? Sí, tal cual. Creo, ¿se escucha con eco? Sí. A ver, ahí. Ahí está perfecto. Creo que era el problema con la compu. Toda la ansiedad presente. Como decía Vale, puede darse, ¿no? en estas situaciones. Bueno, ¿cómo se manifiesta a nivel conductual? Sí, ¿qué es lo que se puede ver? Lo principal, sí, lo que contamos hace un rato, que se suele pensar con alguien que tiene ansiedad ante exámenes, es esto de la procrastinación, como lo ven ahí en la diapo, esto de postergar ir a rendir, evitar, de pensar esto de, bueno, en la siguiente mesa me presento, seguro me va a ir mejor después. Y bueno, esto hace que quizás lo que sucede es que se terminan por ahí alejando de los objetivos académicos que tenían respecto a la facu y bueno, conductualmente esto de la evitación, ¿no? es lo más común que aparece. Después, a nivel físico, esto bueno, del tartamudeo, como vimos recién, el temblor en la voz, este miedo a quedarse en blanco. Después, bueno, esta intranquilidad motora, moverse demasiado, ¿sí? Quedarse paralizado al responder. Y bueno, de esta manera es que se manifiesta también la ansiedad ante exámenes. Bien, los vamos leyendo en el chat. ¿Les pasa de tener algunos síntomas más de conducta, esto de temblores, sensación de palpitaciones, tartamudeo, etcétera? ¿O síntomas más cognitivos como las preocupaciones, el me va a ir mal, me van a tratar mal, es terrible desaprobar, etcétera? ¿No? ¿Qué tipo de procrastinación a full? Sí, la procrastinación es como muy, muy típica de la ansiedad, ¿no? Yo siempre cuento que una vez estaba preparando una charla que me daba mucha ansiedad porque era para una charla de posgrado y tenía que hablar frente a profesionales, etcétera. Entonces se activaban mis creencias de incapacidad y me encontraba que en vez de hacer la charla, yo tenía la compu preparada, los libros, todo, en vez de preparar las diapos, estaba limpiando con un algodón y alcohol las llaves de luz de mi casa, cosa que no hice en mi vida. Pero bueno, ante las situaciones estas de que nos generan ansiedad, surgen cualquier excusa es buena para procrastinar y dejar lo que tememos para después. Bien, lo bueno es que poder identificar qué síntomas solemos tener, de qué grupo somos más que otro, nos ayuda a saber qué técnicas necesitamos entrenar para superar esta dificultad. Lu. Sí, totalmente. Ahí bueno. Sí, totalmente. Esto de poder identificar cuáles de los tres grupos de manifestaciones pueden encontrar en su propia ansiedad ante exámenes. Muchos en el chat ponen de la procrastinación, ¿no? Ay, no puedo ver. Qué terrible, qué incómoda que es. Bien, bueno, algunas consecuencias, como vimos recién, de sentir, ¿no? esta ansiedad ante exámenes y demás, puede ser las dificultades en la atención y la memoria. Ya acá vamos a empezar a ver cómo empieza a afectar el rendimiento académico en cuanto a que, bueno, si yo estoy con una ansiedad que no estoy pudiendo manejar, con muchos pensamientos negativos, va a ser muy difícil que pueda prestar atención a lo que estoy estudiando y concentrarme y también poder incorporar esos aprendizajes que estoy queriendo sumar. Después, como vimos recién, la procrastinación es una consecuencia, por ahí demorar el alcanzar los objetivos académicos que cada uno tiene. También puede afectar el funcionamiento diario, que ahora Kate en un ratito les va a contar sobre, bueno, los hábitos, ¿no? y diarios los que puede llegar a afectar y también les va a dar unas recomendaciones para eso. Y puede afectar el sueño, generar un malestar, ¿no? emocional, mucha angustia, frustración, ¿no? Y también a la salud en general, porque se suele ver mucho, no sé si a alguno de los que está acá les habrá pasado alguna vez, alguna afección en la piel, suelen ser muy comunes, ¿no? Vale, que por ahí con los pacientes lo vemos mucho, o estas dificultades en el sueño, bueno, el no dormir bien afecta en general a todo, básicamente, el mal descanso. Alteraciones gastrointestinales también es muy común.
¿sí? Todos síntomas que dan cuenta de la afectación de esta ansiedad elevada, sostenida por mucho tiempo en nuestro cuerpito, ¿sí? Fíjense que ahí en el chat también algunos ponían esto del insomnio, y la procrastinación como las mayores consecuencias, y también alguien había puesto un poquito más arriba esto de quedarnos en blanco, ¿sí? Esta sensación de no me acuerdo nada, y capaz eso puede ser por dos motivos, porque el proceso de estudio no fue tan eficaz, y Cata nos va a compartir técnicas para potenciar ese proceso, obviamente considerando que esta es una charla donde hablamos en general y que después habría que evaluar en cada caso particular qué es necesario sumar, etcétera. Pero podemos potenciar el proceso de aprendizaje para que realmente la consolidación de los recuerdos sea efectiva y podamos recuperar esos conocimientos en el examen, pero también a veces la ansiedad es tan elevada que mi cuerpo está en modo supervivencia, no va a pensar en qué tengo que recordar de la teoría de Lacan, etcétera. Cosas súper abstractas que vemos en la facu. Va a pensar en sobrevivir y evitar el peligro. Por lo tanto, esta sensación de bloqueo puede ser propia de una ansiedad muy elevada. Y respecto a la duda que estaban consultando acá en el chat de si la procrastinación se puede superar, por supuesto que sí. La procrastinación muchas veces se da por ansiedad y también por déficit en las habilidades de planificación. Y todo eso se puede regular. ¿Cómo? Aprendiendo diferentes habilidades que nos permitan regular los pensamientos negativos, los síntomas físicos de la ansiedad y hacer una planificación más efectiva y realista. Todas son habilidades que con entrenamiento se adquieren. Implica ser como, no sé, siempre lo comparamos como aprender un nuevo idioma. No es que en una sola clase de inglés yo voy a hablar fluido y pensar en inglés, sino que a partir del ejercicio repetitivo de ciertas prácticas, de encuentros en nuestro espacio de terapia, talleres, asesorías, etcétera, el espacio donde ustedes prefieran sumar esas herramientas, es necesario llevar eso a la vida cotidiana para ir viendo los cambios, ¿sí? Pero sí, se puede trabajar, obviamente. Ya después les voy a comentar un poquito de eso. Sí, totalmente. Bueno, y por último quiero compartirles algunos mitos sobre el rendimiento y el bloqueo, un poco de lo que veníamos charlando. Y los voy a ir leyendo, y por ahí en el chat quiero que vayan comentando si alguna vez escucharon alguno de estos o si quizás ustedes en algún momento lo pensaron. Estos de, bueno, si estoy nervioso voy a rendir mal. Quedarme en blanco significa que no estudié lo suficiente o que no sé lo suficiente. A los que les va bien, seguro que no sienten ansiedad. Tengo que sentirme 100% seguro para rendir bien, o si me preparo mucho voy a dejar de sentir ansiedad. Lo veo en el chat, a ver si alguno pensó esto alguna vez. Todas ponen ahí. Probablemente todos nos sintamos identificados mayor o menor medida con varias de las afirmaciones, ¿sí? Y eso nos da cuenta de lo frecuente que es. Y justamente con esto podemos empezar a derribar algunos de estos mitos, ¿no? Muchas personas sienten ansiedad ante las situaciones de examen, no me atrevería a decir todas para no sobregeneralizar, pero la situación de examen es una situación ansiógena. Es una situación en donde se pone en juego una evaluación social y somos seres sociales, nos importa la opinión de los otros. El problema se da cuando le damos un valor inadecuado a esa posible opinión positiva o negativa. Entonces, en donde perdemos un poco el foco y nos centramos exclusivamente en la posibilidad amenazante y no vemos el resto de las posibilidades, como que también nos vaya bien o que no sea ni buena ni mala la experiencia, neutra. Sí, totalmente. Bueno, ahí empezaríamos a derribar el primer mito, porque sentir ansiedad, como vimos, un grado es normal y hasta nos prepara para poder estar listos para esa evaluación. Quedarme en blanco significa que no estudié lo suficiente. Como recién justo les contaba Vale, no significa sí o sí que no estudié lo suficiente. Pueden haber estudiado un montón y que en sus casas les salga, o cuando están estudiando, repasando, que sepan mucho, pero en ese momento de examen la ansiedad está como interfiriendo tanto en su desempeño que está esa sensación de que me bloqueé porque no estudié lo suficiente. Y a los que les va bien no sienten ansiedad. ¿De esta qué piensan? Todos creemos, ¿no? Que, o sea, al compararnos con el resto, que es como, bueno, seguro al que le va bien está súper tranquilo, no tiene vergüenza, y bueno, en realidad vemos que no es así. Todos tenemos un cierto grado de ansiedad o de vergüenza ante alguna exposición social, pero bueno, la diferencia es esto de igual animarse a ir a rendir, ¿sí? Esto de cómo, de igual enfrentar la situación. Y después el tengo que sentirme 100% seguro para rendir bien, también es un mito, porque creo que
casi diría que nunca uno puede estar 100% segura, ¿no? Listo para hacer algo, ¿no? Porque tampoco es que uno se va a saber hasta los pies de página de todo lo que tenemos para estudiar, pero lo importante es sentir que sé lo suficiente, que me puedo preparar, que creo que estoy lista para ir a rendir, y bueno, de esa manera animarme a la situación de examen. Por último, si me preparo mucho, voy a dejar de sentir ansiedad. En realidad, esto puede hacer que uno se prepare o planifique en exceso, ¿sí? El comenzar a estudiar o la preparación y demás, y esto puede hacer que se procrastine por ahí el presentarse a rendir o el terminar con alguna entrega o con algo que tengo que presentar al Facu. Y en realidad esto de, bueno, enfrentando las situaciones es como se va cada vez disminuyendo esa ansiedad, así uno se va como acostumbrando también a saber que va a estar presente y bueno, tiene que ver sobre todo con esto. Tal cual. Yo también ahí quiero agregar que a mí me parece importante esto de como dar cuenta de que es usual, la ansiedad va a estar porque hay digamos, tenemos mucha incertidumbre de cómo nos viene el examen porque no sabemos qué va a pasar, si el profe va a estar piola, si los temas, qué temas me van a tomar, cómo me va a ir. Entonces, cuando hay incertidumbre, por ende, suele haber ansiedad y todos lo terminamos experimentando, por así decirlo. Ahora, bueno, vamos a ver qué factores influyen a la hora de estudiar para un examen, ¿sí? Porque capaz que uno piensa, ¿no? Bueno, tengo que sentarme y ya. Y en realidad es mucho más complejo que eso. No es solamente leer el libro y ir a rendir, ¿sí? Hay bastantes habilidades que son importantes a la hora de afrontar el estudio. Más que nada, como decía Vale antes, cuando estamos como próximos a rendir. Se nos acerca la época de parciales, época de finales, y hay que empezar como a organizarse. Y ahí después vamos a hablar un poquito que mencionaba lo de la procrastinación. Por un lado es como hacemos como estas dos ramas, ¿sí? De habilidades para adquirir hábitos saludables, tanto de vida como de estudio, y por debajo está la preparación mental, dando cuenta de que lo que nosotros, la motivación y la cognición, es decir, todo lo que pasa por nuestra mente, es tan importante como todo lo otro. ¿Sí? Es como hay que darle mucha bolilla, por así decir, hablando más en criollo. Hablando primero de los hábitos saludables de vida a nivel general, podemos hablar de, así como a nivel general, como mencionó, de 4 hábitos, ¿sí? Por un lado está la alimentación, es decir, intentar respetar las comidas, una alimentación completa, nutritiva. Yo entiendo, estamos en época de parciales, finales, intentamos comer lo que venga, que sea algo rápido, pero acuérdense que para nuestro cuerpo la alimentación es igual a energía. Entonces, si comemos, vamos a tener energía para después. Si nos detenemos a comer algo nutritivo, vamos a tener más pilas para después concentrarnos, ¿sí? Si no, eso no va a ocurrir. Vieron que a veces pasa, uy, no comí nada en todo el día y no me pude concentrar. Y yo te diría, bueno, es esperable, porque no hay energía que aguante ese nivel de concentración. Recuerden que lo que es la concentración, la atención, la memoria, son recursos más finitos, tiene su tiempo y después se cansan, se agota, nuestro cerebro tiene que descansar. Y en ese descanso también necesita la energía, por ende, la comida. También todo lo que es la actividad física, sí, contribuye, digamos, actividad física, llamémosle a lo que uno como estudiante, el tiempo que tiene, lo que quiera hacer. Ir al gimnasio si le gusta, salir a caminar si le gusta, eso es algo muy personal, ¿sí? Pero esto va a contribuir en el bienestar físico, ¿sí? Psicológico también, porque uno descarga, ¿sí? Libera lo que es la dopamina y la serotonina, que bueno, ustedes saben mejor que nadie, y también en lo social. En ese momento, hablar con alguien distinto, hablar de tu tema, desconcentrarse un poco y estar un poco más relajados para después tener pilas para lo que se viene, que sería de vuelta volver a estudiar. En cuanto al sueño, intentar dormir 7, 8 horas diarias, tener una rutina de sueño, ¿sí? Yo entiendo a veces, y la otra vez charlábamos con Lu de que ella me contaba una experiencia que, Lu, si querés contar y después yo cuento. Sí, esto del sueño, de que, bueno, una vez le contaba a Cata que pasé de largo, no lo hagan, pero pasé de largo para ir a rendir un final, y me acuerdo que al día del momento de estar rindiendo en el final tenía mucha taquicardia, o sea, me sentía bastante mal y era por no haber dormido bien, y esto nos puede ocasionar la falta de sueño. Tal cual. Y en eso, perdón, Vale. No, pero a esta anécdota agrego, porque es muy común esto de pasar de largo. Hay estudios de neuroimagen que hacen referencia a que cuando nos privamos del sueño, se activan áreas complementarias del cerebro que se activan también cuando estamos borrachos, ¿no? Entonces, dudo que muchos de acá presentes quieran ir borrachos a rendir.
Entonces, ¿por qué lo haríamos también sin dormir? ¿Sí? Sabiendo que además el sueño es un proceso súper necesario para la consolidación de los recuerdos. ¿Bien? Por lo tanto, cuidar la rutina de sueño los días previos a rendir, confiando en el proceso que hemos hecho de estudio, probablemente ayude a un mejor resultado, a diferencia de repasar desesperadamente la última noche todo lo que no llegué a ver hasta el momento. Tal cual. Como dice Vale, el dormir es como que ahí también piensen que nuestro cerebro consolida toda la información, la asienta, es como que se queda mejor grabada, si queremos hablar así un poco más sencillo. Y eso es muy importante a la hora de ir a rendir, ¿sí? Y por último, podemos hablar de la higiene y el orden, ¿sí? Yo entiendo también uno, en modo estudiante, está todo el día, si puede, ¿no? Está el día en pijama y demás. Acá lo que se recomienda es, bueno, si vamos a estar en pijama mientras estudiamos porque es cómodo estar capaz en jogging, ¿sí? Si queremos bajar o queremos ir a la esquina a comprar algo a la verdulería, no seguir en el jogging, cambiar un poco el aire, mantener el hábito de higiene, de bañarse, pegarse una ducha, estar relajados, intentar mantener esas cosas que conecten con algo distinto a que no sea todo el estudio, sino nos queda la cabeza como que sentimos que nos va a explotar, ¿sí? Es un poco general en cuanto a hábitos saludables de la vida, que se intenta también esto tener tanto como estudiante como profesional a lo largo de la vida, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito más a los hábitos de estudio, ¿sí? ¿Qué podemos hacer a la hora de estudiar, ¿sí? Y que acá se comenta que es el más potente predictor del éxito, que es mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Y yo muchas veces digo, ¿de qué nos sirve? Digamos, la inteligencia, por supuesto, es súper relevante, pero si no estudiamos, si no nos sentamos y leemos las unidades, eso no entra por osmosis. Quise poner el meme que está como la persona que hace así y no lo encontré, pero seguro que alguno se da cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a arrancar con una de las herramientas importantes a la hora de estudiar, que es la planificación. Antes preguntaban, ¿cómo podemos combatir la procrastinación? Planificando, ¿sí? Si nosotros somos ordenados y planificamos qué es lo que queremos hacer, es mucho más fácil cumplir los objetivos y más difícil hacerse los onzos, por así decirlo. ¿Qué es importante con las planificaciones? Uno puede tener recomendaciones de amigos, pero las planificaciones tienen que ser 100% personales. Algo propio, algo que a uno le sirva, ¿sí? Totalmente personal. También tiene que ser algo cuantificable, que sea, que digamos, que podamos ver si esta planificación se cumple o no. Y si no se cumple, hacer ajustes, porque capaz que en un principio consideramos que tenemos tanto tiempo para hacer tal cosa, después nos damos cuenta que no. Bueno, ser flexible también, como otra característica, contar con tiempo de reserva, ir ajustando, ¿sí? En realidad, en cuanto a la flexibilidad, también hace referencia a que no ser rígido. Planificar no significa ser rígido, significa tener como cierto como orden, pero si de repente tenemos el cumpleaños de un amigo, no vamos a faltar porque tenemos la planificación. Podemos hacer los ajustes necesarios para disfrutar, porque además de estudiar, tenemos otras cosas en la vida, ¿sí? También que sea sencilla y realista, no muy rebuscada, debe ser posible, ¿sí? Debe ser algo cortito, así algo que ustedes a los ojos lo puedan visualizar bien, y ajustada, por supuesto, siempre al contexto. No es lo mismo un estudiante que estudia y es muy distinto, perdón, a un estudiante que estudia y trabaja. Los tiempos son diversos, no ninguno es mejor o peor, simplemente uno tiene más disponibilidad y otro tiene un poquito menos, ¿sí? Y por último, tiene que ser escrita. Y esto es muy importante. Uno cuando escribe es como que se acomoda, baja a tierra lo que hay que hacer y hace objetivos mucho más reales. Si lo dejamos en la mente, además de todos los estudios y todas las responsabilidades que tenemos, además de la facultad, tenemos esto. Entonces, es como que estamos muy abrumados. Si lo bajamos a tierra, ayuda también a fijar la mente, motiva a cumplirla y también descomprime un poco todo lo que estamos pensando. Otra cosa importante a la hora de estudiar, ¿sí? Es el lugar. ¿Qué podemos recomendar nosotras? ¿Cuál es el lugar ideal a la hora de estudiar? Tiene que ser un lugar silencioso, iluminado, que tenga una temperatura adecuada, no estar muertos de calor ni muertos de frío, ventilada regularmente, que haya un aire, si no nos podemos sofocar, tendría como esa sensación, y que sea una mesa de trabajo cómoda. Y acá también le agregaría que intentemos que no haya tantos distractores. Acá ponemos esos GIFs. Eso me parece que en cuanto al estudio del lápiz y computadora, es algo bastante personal, ¿sí? Yo sigo siendo de la vieja escuela del lápiz, pero a muchas colegas les sirve lo que es la computadora y no lo vamos a juzgar. Si eso les sirve, espectacular.
Acá lo que pongo no me di cuenta que había puesto lápiz abajo y arriba la compu. Lo que había marcado como esta distinción de crítica al error es de estar en un lugar, ambiente cerrado, pero que se ve gente, ¿sí? Pueden haber ruidos de fondo, de conversaciones, toda la mesa ocupada con cosas, con una taza, con, digamos, una mesa desordenada, un lugar amplio, que la concentración ahí, capaz algunos dicen, che, pero yo me concentro con gente, ok, pero esa concentración no va a ser la más óptima, ¿sí? Como si seguramente te desconcentras mucho más rápido que una persona que está en un lugar más silencioso, ¿sí? Por eso se recomienda, como en la imagen de abajo, estar con la cartuchera solamente, los libros, la luz que ilumine bien para que no nos haga mal los ojos, tranquilos, intentar, ¿sí? De vuelta, siempre hay que ver el contexto, pero al menos intentar. Tal cual, y en esto de poder ver el contexto y ver qué le sirve más a uno que a otro, la autoobservación es fundamental. Entonces, quizás está bueno que ustedes empiecen a notar, bueno, a ver qué pasa si hago el resumen en la compu. ¿Cuánto dura mi atención? ¿Me acuerdo más o menos las cosas? Bueno, el próximo texto lo hago a mano, el resumen. ¿Cuánto me pude concentrar? ¿Me quedó más info o menos info? Y así ir pudiendo elegir quizás las herramientas que mejor nos sirven, porque esto, por ejemplo, de estudiar en un lugar ruidoso. Bueno, capaz se pueden concentrar ustedes para leer y subrayar en el bar de la facu o en el patio. Pero después para memorizar y practicar en voz alta, si es un examen oral, la modalidad del examen, y capaz en el bar o en la biblioteca, en la parte de donde se comparte el espacio, y nos cuesta un poquito más. Entonces necesito estudiar en casa o en algún sector de la biblioteca en donde pueda hablar, entre otros, ¿sí? Esto, obviamente, como dice Cata, son recomendaciones generales que es necesario que practiquemos la autoobservación para ver qué nos sirve más en cada momento del estudio. Tal cual, perfecto. Además que hoy hay muchos más tablets o muchos más dispositivos que capaz que antes no, y tienen buenos recursos como los lápices, por ejemplo. Pero uno tiene que ir evaluando cada uno. Y después acá queremos hablar, podemos estar horas y horas hablando de técnicas, pero bueno, sacamos estas tres que consideramos que pueden servir, ¿sí? en estos tiempos de estudio, ¿sí? Vamos a arrancar por la primera, ¿sí? Como la técnica que se llama plantear objetivos, SMART, que cada letra, como verán, tiene como una etiqueta distinta, se podría decir, sí. Entonces, a la hora de estudiar, yo tengo que planificar este final, por ejemplo, tal materia. Bueno, o tal año académico, ¿no? En base a los ejemplos que coloqué ahí. Entonces, por un lado, el objetivo tiene que ser algo específico. Si yo nos decimos, ¿no? Uno como estudiante, bueno, este año quiero avanzar con la facultad, o este cuatrimestre, quiero avanzar con la facultad. Muy general. ¿Avanzar cómo? ¿Cuál es el criterio? ¿No? Entonces bajar un poco más a tierra y decir, bueno, quiero rendir 2 materias. Perfecto. Después que sea algo medible, de vuelta. Quiero este cuatro y quiero estudiar más. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Hay tiempo? ¿No? Entonces, bueno, estudiar 2 horas, lunes, miércoles y viernes. Eso es un ejemplo. Capaz que uno dice, bueno, quiero estudiar 1 hora todos los días. No ser rígido, pero sí tener como bajar a tierra en qué momento yo podría hacer eso, ¿se entiende? También que sea algo alcanzable, ¿sí? Si uno pone, ¿no? Tiene pensado en este cuatrimestre, cursar 7 materias, pues es una barbaridad. Cursar 7 materias y trabajar, bueno, es bastante inalcanzable. Entonces, bueno, cursar 2 materias y trabajar, viendo siempre, por supuesto, los horarios de cada cosa. Bueno, eso es un poco más alcanzable. Ser realista, son, viste, como bastante sinónimos, ¿no? Pero si uno dice, este cuatrimestre voy a cursar, voy a trabajar y voy al gimnasio todos los días. ¿Qué tan real es eso? ¿Tenemos tiempo físico para hacer estas actividades? ¿O sería más realista decir, bueno, trabajo todos los días porque el trabajo de lunes a viernes, supongo, cursar 2 días, ir al gimnasio 3? Esto, de vuelta, es un ejemplo. Y temporales, ¿sí? Que viene un poco como lo decía al principio de que bajar, que no sea tan general, ¿sí? Si nosotros decimos, sacar una materia cuando haya mesas, es de vuelta, es como que cuándo, dónde, nos desorientamos. Y no procrastinamos, eso es lo importante. Entonces, si decimos rendir en julio, perdón, vale es lo último, rendir tal materia en julio, nos enfocamos, planificamos, ¿sí? Pero si no es rendir, chau, se procrastina, porque somos así. Tal cual, llegó julio y no me di cuenta y no hice nada para llegar a esa meta. Tal cual, porque mientras tenemos otras responsabilidades. Entonces, bien. Otra técnica de estudio que se llama bloques de tiempo, esta personalmente es algo que yo he usado mucho, ¿sí? Y me ha servido, digo.
¿Por qué se llama bloques de tiempo? La idea es estructurar el día, la semana, ¿sí? De una manera equilibrada, perdón, intentando definir, valga la redundancia, bloques de tiempo, bloques de estudio, bloques de descanso, bloques de ocio, de actividad, digamos, es decir, uno poder mirarse, ¿sí? Por eso siempre hago bien personal, decir, che, ¿y cómo están siendo mis semanas? Trabajo, estudio, hago actividad física, me junto con amigos, y ahí en base a eso ver cómo podemos organizar. Entonces, capaz, por ejemplo, si uno está en época de cursar, no es lo mismo que estar en época de finales que no cursamos, ¿sí? Y poder ver, por ejemplo, qué sé yo, si vamos a la facultad de 8 a 2 de la tarde, es decir, bueno, ahí voy, vuelvo a casa, como, y capaz que a las 5 arranco a estudiar un bloque de 5 a 6. Y acá quiero aclarar esto, que nosotras, con las chicas, digamos, siempre como fomentamos bloques de tiempo, cuando hablamos de estudio, que sean de unos 40 a una hora, 40 minutos a una hora. ¿Por qué? Porque como mencionaba antes, la memoria, la atención, la capacidad de concentrarnos es bastante finita, ¿sí? Finita, ¿por qué? Porque nos concentramos 40 minutos, una hora, y ya después nos empezamos a desconcentrar. A todos nos ocurre, es esperable. ¿Sí? Por eso siempre intentamos que los bloques de estudio sean de 40, una hora y después descansar. Descansar para intentar que todos los dominios vuelvan a tener todas las pilas para el próximo bloque de estudio. ¿Cómo se puede hacer el tema de los bloques? Podemos usar alarmas, temporizadores, dependiendo de uno. De vuelta, si uno sabe que ve el teléfono y no suele procrastinar, capaz que un temporizador no haga falta, pero si es un poco procrastinador, como nos ha ocurrido a todos, la alarma viene muy bien. Al menos a mí me venía perfecto. Si no, me quedaba viendo la serie más tiempo. El descanso, cuando estamos estudiando, se recomienda unos 20, unos 30 minutos. Eso es la recomendación principal, ¿sí? Asegurarse que los espacios sean para descansos estratégicos, perdón, esto también, por ejemplo, si vamos a almorzar, bueno, dejar un ratito más, tampoco nos vamos a atragantar rápido, ¿no? Dejar de hacer la digestión, es como ver todas las, la rutina del día. Y por supuesto ser realista, de vuelta, no es lo mismo un estudiante que estudie y trabaja que uno que estudie. Cuando uno trabaja, tiene menos tiempo, tiene que acomodarse a hacer como más un croquis. ¿Por qué fomentamos tanto lo que es organizarlo en bloques de tiempo? Porque nos ayuda a priorizar nuestras actividades, maximiza la productividad, porque me imagino que a más de uno le ha ocurrido, y a mí también, me imagino a ustedes chicas también, de que decís, uy, estuve capaz 2 horas enfrente de los libros, ¿y cuánto tiempo real estudié? Media hora, porque me distraje, pero como estaba al frente de los libros, es como que estudié. Y en realidad, no, estuvimos totalmente dispersos. Entonces, acá, haciendo estos bloques, maximizamos la productividad y, como dice bien abajo, promueve que nos enfoquemos y combate la procrastinación. Porque dejamos de hacer las cosas por qué ganas tenemos o cuál es nuestro ánimo, sino que empezamos a hacerlo a través de cómo lo planificamos. Y ahí entonces empezamos a cumplirlo, ¿sí? Y la última técnica que también está buena, ¿no? Se llama estrategia 3x3, que dice como incluir en cada semana, está como un poco más libre, ¿sí? Pero para siempre tener en cuenta y en cada semana intentar incluir al menos 3 sesiones de estudio enfocadas, ¿sí? Para mantener el estudio, 3 momentos de descanso real, ocio sin culpa, que eso capaz es lo más difícil, para la parte de la culpa, pero intentar juntarse con amigos, ir a algún cumpleaños, de vuelta, momento de calidad con las personas, intentar no hablar de la facultad, al menos unos minutitos. Y 3 acciones de autocuidado, ejercicio, alimentación, sueño, y como antes decía yo también, qué sé yo, una ducha de agua caliente, tranquilo, sin que nos esté apurando el reloj, porque tenemos que seguir estudiando. Tal cual. Y por otro lado, ¿se acuerdan que cuando yo hablaba de las habilidades, hablaba por un lado de los hábitos y por otro lado di bastante importancia a la preparación mental, ¿sí? Cuando hablamos de preparación mental, en primera instancia podemos hablar un poquito de la motivación, ¿sí? ¿Qué es la motivación? Todo lo que hace que nosotros iniciemos una actividad, mantengamos una actividad, digamos. Es lo que nos da lugar a la acción, por así decirlo. Y esto me parecía muy importante, solo aprendemos lo que queremos aprender. Y es muy difícil aprender si no estamos motivados, ¿sí? Entonces acá hay como, si querés pasarme, vale la otra, y así, no, está bien. Y después cuento algo. Entonces, como, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces nos puede ocurrir, lo cuento ahora,
muchas veces nos puede ocurrir, y a mí me ocurrió, que hay materias en la facultad que decimos cero motivación. No tengo nada de ganas de tener esta materia. Entonces, creo que acá la idea o cómo incrementar la motivación, estas 4 como ramitas me parecieron muy importantes y lo puedo como... no, acá estamos hablando de motivación, pero la disciplina es muy buena para entrar como en las dos. Pero Para sí, cuando no hay motivación. claro, cuando no hay motivación, tal cual. Acá lo que me parece importante es como intentar siempre buscar la motivación. ¿En qué? Bueno, podemos intentar como en estas 4 ramitas, como decía, la preparación general, ¿no? Como a la hora de estudiar por una materia, que capaz que no tenemos muchas ganas, y es normal, es esperable, adecuar el lugar, organizar los materiales, distribuir los tiempos, como empezar por eso. No pensemos, que a mí me pasaba mucho, y les voy a contar para poner como un ejemplo, con estadística. O de los números, ya matemática se me fue cuando terminé el secundario, no me podía interesar menos. Entonces, si yo pensaba en rendir estadística, no empezaba nunca. Entonces arranqué con esto, ¿no? Bueno, veo mi escritorio, pongo las cosas de la materia, ¿no? Saco las materias que me gustan, pongo esto, organizo a ver cómo puedo arrancar, cuál es el programa. También con dice aproximaciones, ¿no? Estos pequeños pasos para empezar. Si ya arrancamos y quiero arrancar con la unidad 1, con todo, seguramente hubiese arrancado con el pie izquierdo. Entonces, como abrir los libros, ver el vistazo, ver el programa, ver cómo son los exámenes, ¿no? Y ahí también facilitar el éxito, empezar por lo más fácil, lo agradable, poner metas cortas, conectar con las oportunidades, ¿no? Y en esto de las metas cortas es re importante cuando capaz falta un poquito de motivación. Che, bueno, hoy de esta materia que no me gusta mucho, hago esto. Lo cumplí, me voy a sentir conforme conmigo, ¿sí? Y también entrar por lo más agradable para ver si podemos enganchar. Y en cuanto a las expectativas positivas, creo que es súper relevante sobre los contenidos, uno mismo y las capacidades, porque a mí que me ocurría, por ejemplo, les comento, sigo comentando de estadística, que era una materia que yo decía, no sé los números, soy mala con los números, no me va a gustar, no lo entiendo. Y cuando le di la oportunidad, tampoco vamos a decir que hoy sigo con la estadística, pero digo, le di una chance, fue un poco interesante, como que me abrí yo también a decir, bueno, la tengo que estudiar, y también pensando en esta motivación. Al principio no me gustaba, pero si yo apruebo esta materia, avanzo en la facultad. Entonces, mi motivación era, tengo que aprenderla para poder aprobar, para poder continuar con mi carrera. Y en eso me sorprendí, sabiendo que es interesante, que se utiliza mucho la estadística también, si uno quiere después investigar y demás. Entonces, como salí un poco también de mi zona de confort. Esto seguramente más de uno con la estadística, espero que le haya pasado, no me digan que soy la única que no le gustan los números, me imagino que hay más de uno. Nos pasa mucho que elegimos psicología pensando que nunca más íbamos a ver un número y ahí nos Y encontramos aparece. estadística. Sí, aparece. Y por otro lado, entonces hablamos de la motivación y por otro lado de las cogniciones o los pensamientos, que ya, Lu, Vale, hablamos bastante de esto y le damos mucha importancia. ¿Por qué? Porque los pensamientos, como dice allí, son los procesos mentales que ocurren en nuestra mente. ¿Y qué nos permiten los pensamientos? Interpretar el mundo, reflexionar sobre nuestras experiencias, tomar decisiones, imaginar situaciones, resolver problemas, recordar el pasado o planificar el futuro. ¿Y por qué digo todo esto? Porque yo quiero que piensen esto en relación a los exámenes, y todo eso ocurre en los exámenes, ¿no? Sí, está perfecto, vale, pasa. ¿Y por qué le damos tanta relevancia? Porque no todo lo que pensamos es verdad, ¿sí? De hecho, una gran parte de nuestros pensamientos son distorsionados, son exagerados, son influenciados por las emociones. Salí enojado y tal cosa, ¿no? Salí triste y soy la peor dando un examen, ¿no? Basadas en creencias aprendidas que no siempre son ciertas, ¿sí? Y son incompletas o erróneas. Y esto es como más capaz lo teórico de todo lo que dijeron Lu y Vale antes, ¿no? De estos pensamientos que tenemos a la hora de estudiar. Ahora, bueno, Vale va a seguir un poquito más con todo lo de los pensamientos, pero es como también para tener esta parte más teórica, por así decirlo. Perfecto, tal cual. Y esta introducción que nos hace Cata es súper importante porque nos permite entender la importancia o la relevancia que tienen estas cogniciones o todo lo que pasa en esta cajita negra que tenemos. Que como pensamos, nos sentimos y en base a eso vamos a actuar.
Por lo tanto, muchas veces colapsamos ante las situaciones de examen porque tenemos estos pensamientos distorsionados que se basan en una sola experiencia y se sobregeneralizan. Entonces, como me fue mal en un parcial, nunca voy a poder regularizar esta materia, o están muy catastrofizados en esto de me muero si me va mal, soy la peor del mundo, soy mala hija, mala futura profesional, etc. Y eso hace que muchas veces veamos pumas en donde hay solamente exámenes o semanas más desafiantes que otras en el semestre. Ahora, había una preguntita hace un ratito en el chat que decía, bueno, ¿y cómo regulamos esa ansiedad? Bueno, una de las estrategias que tenemos, obviamente, que es el entrenamiento en hábitos de vida y estudios saludables que estuvimos viendo, pero también otra gran pata de la regulación emocional es poder identificar y entender todos estos pensamientos y cogniciones que se juegan un rol fundamental. Por lo tanto, vamos a comentar brevemente cómo trabajamos desde la terapia cognitivo-conductual con estos pensamientos. Y básicamente lo hacemos en 3 pasos. Primero, logrando identificar estos pensamientos para luego evaluar e identificar si están sesgados, tienen información errónea o incompleta, entre otros. Y finalmente, si nos damos cuenta de que esos pensamientos están sesgados o erróneos, poder reestructurarlos y crear interpretaciones más racionales de la situación de examen, haciendo desaparecer esos pumas imaginarios. Entonces, en el primer paso, para poder identificarlos, es poder preguntarnos, cuando empieza la ansiedad, la angustia o la procrastinación, en donde se encuentran limpiando algún rincón de la casa que nunca limpian, como me pasa a mí, bueno, poder preguntarse, ¿qué estaba pensando? ¿Qué pasó por mi mente cuando me empecé a sentir angustiada, ansiosa o empecé a pensar en evitar rendir? Bueno, probablemente empiecen a notar que alguno de estos 2 grupos de pensamientos aparecieron. Por ejemplo, pensamientos que interpretan como amenazante la situación de estudio o de presentarnos a rendir un parcial o un final, como no llego, no voy a poder ver todo, es terrible que me vaya mal, es muy difícil, no lo voy a poder entender. O pensamientos saboteadores, que un poco en esto se justifica la procrastinación de ya se me hizo tarde, mejor estudio mañana. Un capítulo más, bueno, ya se pasó la tarde, mejor arranco mañana y estudio lo que no estudié hoy. La próxima fecha sí o sí llego con más tiempo. Y ahora no tengo ganas. En esto un poco que comentaban de la falta de disciplina o de motivación. Cuando no hay motivación, tiene que aparecer la disciplina de hacerlo planificado igual más allá del estado de ánimo y poder encontrar la motivación haciendo. De estos 2 grupos de pensamientos, de los amenazantes o saboteadores, ¿con cuáles se sienten más identificados? Vayan poniendo en el chat esos pensamientos típicos que aparecen cuando empiezan con estas respuestas emocionales. Una vez que ustedes hayan podido identificar estos pensamientos, podemos empezar a evaluarlos y cuestionarlos. No tomarlos como verdades absolutas, aunque aparecen tan rápido e involuntariamente en nuestra mente estos pensamientos saboteadores o amenazantes, que no los ponemos en telejuicio. Nosotros empezamos a pensar, bueno, no llegó, y es no llego, no me pongo a cuestionar porque nadie nos explicó que los pensamientos pueden no ser reales. Entonces, ya sabiendo eso y diferenciando los pensamientos de la realidad, podemos ponerlos en tela de juicios y evaluarlos con estas creencias. Por ejemplo, supongamos que ustedes, con estas preguntas, perdón, supongamos que ustedes tienen el pensamiento de la próxima sí o sí llego con más tiempo. Y en base a eso, procrastinan. Bueno, podemos detenernos a pensar, ¿en qué se basan para pensar que la próxima van a tener más tiempo? ¿Y qué hechos contradicen su presunción? Por ejemplo, ¿cuántas veces en el pasado dijeron la próxima llegó con más tiempo y qué terminó pasando cuando llegó esa fecha? Probablemente estamos en la misma situación anterior donde logramos ver la mayor parte de las materias, pero no la vimos toda. Y eso hace que nos sintamos inseguros porque tenemos ese pensamiento amenazante de tengo que saberlo todo para ir a rendir. Entonces, ese todo también lo podemos cuestionar. ¿En qué se basan para pensar que tienen que saberlo todo? ¿Qué evidencia contradice esa idea? Por ejemplo, ¿cuántas veces aprobaron sin saberlo todo? ¿Sí? El que me diga que se sabe el 100% de la materia, no le creo. ¿Sí? Lo más probable y lo mejor capaz, o el objetivo más realista al cual podemos llegar, es saberse un 90%, un 80% de la materia. ¿Sí? Pero el 100% es muy, muy, muy difícil y poco probable que lleguemos a saberlo. Y sin embargo, muchas personas nos hemos logrado recibir. ¿Bien? Entonces, ¿qué tan probable es que me vaya mal? ¿O qué tan probable es que realmente llegue con el 100% de las cosas? ¿Y cuál es el escenario más realista? Bueno, capaz lo más realista es que llegue muy bien preparado, con un 80 o 90% de los contenidos, y que así pueda probar cómo nos demuestra nuestra propia historia académica.
Otra pregunta que nos súper sirve para evaluar, porque con nuestros amigos somos los mejores consejeros, ¿no? Pero después para con nosotros, nos latigamos a más no poder. Bueno, entonces tomar la perspectiva de lo que le diríamos a alguien que queremos y respetamos mucho nos puede ayudar también para ver las cosas de una manera más realista. Entonces ahí aparece esta pregunta mágica de, ¿qué le diría a un amigo en mi lugar? Bueno, probablemente ustedes le dirían, no, dale, preséntate, que seguro te va bien. Bueno, eso también puede valer para ustedes. Y si no, no pasa nada, es una experiencia más de aprendizaje. Y otra pregunta, también nos ayuda a evaluar los pensamientos, es evaluar la utilidad de si nos sirve pensar así para acercarnos a nuestros objetivos. Probablemente veamos que muchos de los pensamientos que tenemos son saboteadores, porque nos llevan para la evitación y la procrastinación. Entonces, una vez que evaluamos los pensamientos, podemos reestructurarlos. ¿Y qué implica reestructurar el pensamiento? Crear una interpretación de la situación más racional y más útil. Por ejemplo, respondiendo a la pregunta de cuál sería la interpretación más útil. En este caso, esto que charlábamos, muchas veces esta respuesta de qué le dirías a un amigo puede ser la reinterpretación. Entonces, supongamos que pasamos del no llegué al 100%, me va a ir mal, a me puedo presentar igual y ver qué pasa. Eso probablemente nos haría sentir con menor ansiedad. Y eso también es importante. Considerar que reestructurar y reevaluar la situación no va a hacer que la ansiedad desaparezca, porque como charlábamos al principio, la ansiedad es una emoción deseable, ya que nos mueve a estudiar, a dar un poquito más y a poner esos recursos que a veces no tenemos ganas de poner. El problema es cuando se vuelve excesiva y no nos permite acceder a los conocimientos, presentarnos, etc. Entonces, el objetivo del pensamiento alternativo es que nos disminuya la ansiedad aunque sea el 50%. Entonces, si yo empecé a estudiar con una ansiedad del 80%, siendo 0 el menor nivel de ansiedad que sentí en mi vida y 100 el máximo, capaz con el pensamiento alternativo llego a 40 y eso está bien porque se puede rendir con ansiedad, siempre que esa ansiedad capaz sea menor al 50% y me permita pensar con claridad. ¿Bien? ¿Alguno ha utilizado estas preguntas o estrategias para regular sus pensamientos? ¿Lo han visto antes? ¿Es algo novedoso para ustedes? Vayan poniéndonos en el chat, así vamos charlando. Y si tienen preguntas sobre esto, obviamente son bienvenidas. A veces, cuando estamos estudiando o presentándonos a rendir, no tenemos la disponibilidad mental porque estamos tan nerviosos que no podemos preguntarnos estas cosas o verlo con mayor claridad. Entonces, si a ustedes les suele pasar eso, está bueno tener de antemano guardaditas autoinstrucciones positivas. ¿Qué son estos? Pensamientos de afrontamiento que nos recuerdan lo capaces que somos para afrontar una situación de examen, como por ejemplo, ya sea el parcial, el final, o sentarnos a estudiar, porque eso también a veces nos pone ante una autoevaluación que nos incomoda. Entonces, por ejemplo, podemos anotarnos frases y está bueno que se anoten cuál les serviría o cuál usan, como por ejemplo para el momento de estudiar. Lo he hecho otras veces, esto de he rendido, he estudiado, puedo hacerlo. Lo más probable es que me vaya bien y si no, voy a sobrevivir. Lo tengo preparado, he estudiado mucho, sé estudiar, estoy preparado para afrontar esta situación. Todos disparadores súper generales, obviamente, que está bueno que ustedes tomen como inspiración para escribir los propios. También para el momento del examen tenemos estos pensamientos como poder repetirnos tipo mantra, estoy seguro en este momento, no hay ningún puma que me vaya a atacar. Si me olvido algo, puedo respirar y relajarme, avanzar con las consignas que sí sé. Tengo claro lo que voy a escribir o decir. Puedo tomarme mi tiempo para pensar y luego responder. No es probable que me bloquee, sé relajarme, me puedo sentir seguro en esta situación. Y para después del examen, porque también es igualmente de importante reforzar lo que hemos hecho bien, más allá del resultado, porque el resultado implican un montón de factores que exceden nuestro control, como mencionaba Cata, el humor del profe, la modalidad de examen, el tiempo que esperé, etc. Es importante también entonces reforzar aquello que hicimos bien, ya sea la nota y el resultado, si obtuvimos la gratificación de aprobar y sacarnos eso de encima, o también el proceso que hemos hecho para llegar como llegamos a esa instancia. Por ejemplo, ha salido mejor de lo que me esperaba, no ha sido tan difícil, pude regular mi ansiedad y controlarme, me puedo felicitar cuando realizo bien un examen, la próxima vez no tengo que preocuparme tanto, puedo afrontarlo, no fue cómodo, pero pude afrontarlo, ¿no? Esto de pude afrontarlo con la ansiedad, no intentemos dejarla de lado, la sumemos a la mochila y que nos acompañe si tiene que hacerlo, pero que eso no sea un impedimento para luchar por nuestros sueños, de poder seguir avanzando por la carrera que elegimos. Esto está buenísimo, que se lo puedan anotar en las notas del celu,
fondo de pantalla, entre otros, que les ayuda a recordar lo capaces que son cuando la ansiedad por ahí les juegue una mala pasada. Y para ir cerrando, queríamos simplemente traerles estas frases para que nos quedemos reflexionando en esto de que avanzar en nuestra carrera también implica atravesar fracasos. Algún examen reprobado, un trabajo práctico que tengo que volver a hacer o presentarme a otra mesa de examen. Y eso es normal y esperable. Está en el reglamento de la Facu que lo podemos volver a intentar. Por lo tanto, ¿por qué no tendríamos que hacerlo? Seguramente esas instancias sean incómodas, pero también podemos aprender mucho de esos contenidos y de nosotros mismos en esas situaciones desafiantes. Por lo tanto, poder empezar a luchar por nuestros sueños no implica mirarlos desde abajo, sino empezar de a poquito a subir esa escalerita y empezar a aproximarnos a eso que nos da miedo. Empezar a preparar con tiempo, con una organización realista y con buenos hábitos de estudio, ese examen que por ahí vengo pateando algunas fechas. Y probar. Total, nadie nos quita lo bailado. Y en esta frase nos gusta mucho para cerrar, de que nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caído nunca, sino en haberse levantado después de cada caída. Un mal examen, una nota que no esperábamos, entre otros, no nos define. Es solo una parte de nuestro proceso de aprendizaje y nos podemos enriquecer incluso de esos momentos desagradables. Queremos agradecerles por la atención que nos han brindado y por este espacio para poder compartir. Esperamos haber podido sumar un granito de arena y que se lleven alguna herramienta para poder pensarse y hacer cambios en su proceso de estudio. No sé si alguno tiene alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Quería agradecer también, Vale, al Centro de Estudiantes, a las chicas que facilitaron este espacio y bueno, muchas gracias a todos y a todas las que se sumaron hoy a acompañarnos. Tal cual. Ahí preguntan por dónde se va a compartir la charla, la grabación de la charla. La verdad que ahí las chicas del Centro de Estudiantes seguramente nos van a poder asesorar más o se encargarán de difundirlo, ya que ellas están grabando desde su cuenta. ¿Sí? Así que apenas esté la grabación, esperamos poder compartirlas. Esperamos, bueno, nada, que hayamos sumado un granito de arena y lo que necesiten, que esté a nuestra disposición, cuenten con nosotras. Acá tienen nuestros medios de contacto para que sigamos generando espacios. Si les interesan otros temas, nos encantaría saberlo. Algunas críticas, algo que les hubiera gustado que sea diferente, sumar, restar, etcétera, siempre son bienvenidas. Así vamos construyendo estos espacios, que de esa manera también se realiza el aprendizaje de a muchos en equipo. Sí, yo también, o sea, simplemente agradecer. Y que ahí me parece que uno de los chicos habló de la franja en el chat diciendo que va a estar la grabación en YouTube. Así que Bien. me parece que sí, eso han dicho. Pero tal cual, muy, muy contenta con este espacio que que nos permitieron, digamos, el lugar. Y bueno, cuando quieran podemos volver con otra temática. Tal cual, tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias, no les robamos más tiempo y esperamos que tengan unas muy buenas noches y mejor semestre aún.